Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que pasa en el tablero geopolítico con la mirada puesta hoy en Europa, en el surrealismo que se está viviendo en las últimas horas a tenor de los mensajes de la Comisión Europea, hablando de guerra en suelo europeo y sobre todo hablando y mucho del kit de emergencia. Hoy es el día de las colas en los supermercados, es el día en el que les vamos a mostrar cómo se ríen en nuestra cara. Enseguida les vamos a mostrar el vídeo de la Comisión Europea hablando sobre este famoso kit de emergencia, pero también es el día de mirar a Donald Trump enfrentando su gran crisis tras la filtración de chats secretos. Se habla de si está en peligro o no la seguridad nacional de Estados Unidos y también, por supuesto, mirando la guerra en Ucrania con la tregua energética y marítima firmada en las últimas horas y que parece que no se está respetando. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero también un día más empezamos mirando a últimas horas, empezamos hablando del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido a Putin de que un ataque a la alianza tendría una reacción devastadora. Rutte advertía este miércoles a Putin que la reacción será devastadora tras entrevistarse en Varsovia con el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien en este clima hablaba de que tiene confianza en que, llegado el caso, Polonia tendrá el apoyo de la OTAN, incluyendo a su aliado más cercano, Estados Unidos. Decía, nuestras relaciones con Estados Unidos son muy buenas y muy estables independientemente de los cambios que se den en las urnas. Aún así, decía, la reafirmación del compromiso de la OTAN de defender a Polonia en cualquier situación es crucial para nosotros. Rutte confirmaba la disposición de la OTAN a defender a sus aliados, añadiendo que cualquier ataque se enfrentará con toda la fuerza de esta feroz alianza. Decía, esto tiene que quedar muy claro para Putin y para cualquiera que quiera atacarnos. Esta es la amenaza de Rutte a Rusia. Vladimir Putin habla de una respuesta devastadora. If anyone were to miscalculate and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us. También miramos a Europa. Como decimos, hoy es el día en el que los ojos están puestos en la Comisión Europea, que hoy hablaba de las directrices, de las órdenes de cara a esta situación de crisis de la que están hablando. Hablan de crisis climática, de una guerra, de ataques cibernéticos y sobre todo dicen que nos preparemos, que vayamos preparando este kit de emergencia. Decían, los ciudadanos deben contar con suministros para 72 horas. Dentro de los mensajes que lanzaban hace apenas unas horas, decían que es un momento excepcional para la seguridad de Europa. Decían, ha llegado el momento de pasar de la teoría a la acción. Pueden ser inundaciones, hambrunas o epidemias. En este sentido, con los mensajes que lanzaba la Comisión Europea en el día de hoy, decía que se han inspirado en el Manual de Supervivencia de Suecia. Decían además que aconsejan directamente ser autosuficiente durante 72 horas, hablando de agua, alimentos o iluminación. Sobre la coordinación, decía que hablarán con los gobiernos sobre la preparación para las crisis y que debemos aprovechar la ocasión. Dice que un hombre precavido vale por dos. Serán los mensajes, como decimos, que se lanzaban desde Bruselas. Dice que hay que ser conscientes de los peligros y que es lo contrario, llamar al pánico. Y además hablan de la paz que se ha vivido en los últimos años. Dice que nos ha traído una sensación de seguridad. Pensamos que nada puede pasar. Han hablado también del servicio militar, apuntando a que no recomiendan en absoluto servicio militar en Europa. Estos son los mensajes de la Comisión Europea. Hablaba en este sentido la vicepresidenta Minzatu. Esto es como quieren preparar a la sociedad europea. Así que la preparación abarca a toda la Unión, toda la sociedad, toda la administración. Es un enfoque para contemplar todos los riesgos. Se trata de salir de una iniciativa de reaccionar a lo que ocurre ante posibles riesgos y peligros y llevar a cabo un cambio de mentalidad, pronosticando, anticipando riesgos, adelantándolos, informando, educando, preparando y, en último término, gestionando y respondiendo a las crisis. Con una mejor preparación involucrando el nivel de la UE. De hecho, el 90% de los encuestados en el Eurobarómetro han dicho que es muy importante, bastante importante en términos generales, que la Unión Europea esté involucrada en la coordinación de crisis y, cómo no, en la preparación
y anticipación de las mismas. Y de eso se trata en la estrategia para la Unión de Preparación. Dentro del surrealismo que hemos vivido hoy en Europa todavía hay un capítulo más, todavía podemos sorprenderles un poco más con el vídeo que les vamos a mostrar a continuación. Las palabras más repetidas, las palabras más famosas en las últimas horas son este famoso kit de emergencia. Dicen que hay que preparar agua, medicamentos, baterías. Vamos a ver cuál es el vídeo. Vamos a ver cómo lo promociona la Comisión Europea. Esto no es inteligencia artificial, ¿eh? Esto es mensaje de la Comisión Europea. Se lo mostramos. It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and, of course, the light. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger and a power bank, because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget a radio, the smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared. Nosotros vamos a mirar también brevemente a lo que está pasando en Estados Unidos con la primera gran crisis para Donald Trump, con la filtración de estos mensajes en Estados Unidos. Vamos a conectar precisamente con el Comité de Inteligencia del Senado. Is clearly classified information. Secretary Hegseth has disclosed military plans as well as classified information. He needs to resign immediately. He needs to resign immediately, and a full investigation needs to be undertaken with regard to whether other similar signal chats are occurring in this administration. I'd like to turn my attention to another topic. Director Patel, according to the DOJ, in 2022, the FBI led Joint Terrorism Task Force, JTTF, in my hometown of Chicago, valiantly led efforts to prevent a plot to attack Naval Station Great Lakes in Illinois. You don't dispute that, do you, sir? I'm not familiar with it, but I don't dispute what you're telling me. Thank you. A memo obtained by... Pendientes de esta comparecencia, pueden seguir toda la señal en nuestro canal de YouTube en paralelo. Estaban pidiendo ahora la dimisión del jefe del Pentágono, de Pete Hegseth, después de la filtración, después de que The Atlantic haya publicado la conversación completa entre los altos cargos de Estados Unidos. Nosotros seguimos mirando a Europa en un día marcado por la Comisión, por los mensajes lanzados desde Bruselas. Seguimos sumando voces a este espacio y tenemos a Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Y tenemos también a Cristian Amesa, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bueno, pues si te parece, Javier, empezamos contigo, mirando a lo que pasa en Europa, mirando a lo que pasa en Bruselas. Hoy es el día en el que se habla del kit de supervivencia, se habla de una crisis climática, se habla de una guerra en el suelo europeo. ¿Qué está pasando en Europa y por qué se lanzan estos mensajes ahora? Querido Sergio, infundir miedo, infundir desde Maquiavelo. Decía Maquiavelo que aquel que controla el miedo de las gentes, del pueblo, de la ciudadanía, se transforma en el amo de sus almas. Después de los experimentos, del experimento pandémico, del control social, de infundir pánico, terror psicológico, infundir otra vez más, después de 5 años, ahora el miedo, la manipulación a que viene Putin a pasearse por la Giralda, pues vale, veo informaciones de Lo País de ayer,
en el que Bruselas pedía que los hogares europeos almacenen suministros de emergencia por si llega una crisis climática o una guerra. Es decir, ¿quién lo sabe? Una guerra, una crisis climática, por agresión, por desastres naturales, por calentamiento global o por ciberataques. Es decir, lo engloba todo. Traigo también a colación a Emmanuel Todt cuando dice que la Unión Europea no es más que una usine à gas, una fábrica de gas. Esa expresión quiere decir que es un enredo innecesario, un rompecabezas burocratizado que solo sirve, que no hace más que gestionar mal crisis o crear crisis para fingir su necesaria existencia. Vimos cómo se gestionó la crisis financiera, el primer golpe crítico, el segundo golpe ha sido la crisis de la pandemia y ahora la crisis de la guerra. Para terminar, diría que infundir miedo va muy ligado al terrorismo. Estoy leyendo estos días, curiosamente, además, un libro, Ideología y Maldad, de un psicólogo social, Anthony Tallard, en Shoroi Ediciones, lo puedo decir por quien lo quiera leer, donde hablan del terrorismo político como que tiene dos patas. La raíz de terrorismo viene de terrere, es decir, de temblar, de crear gran miedo, y del sufijo ismo, que hace referencia al carácter sistemático. No basta con decir que va a venir el lobo, ¿no? O que va a venir o el terror que se infunde aquí es de un modo organizado, con carácter organizado. No bastan las calamidades naturales, no. Es el terror en el sentido de una lógica del terrorismo. Terminaría diciendo que el terror tiene unos pilares que son estados que se van adecuando cada vez más a esa política de infundir miedo y de terror, que es una ideología que se siente como una pauta absoluta, incuestionable. Esa ideología es incuestionable. Dos, una tarea de propaganda. Lo estamos viendo con cargas emocionales para estigmatizar las posiciones contrarias o las que son racionales. Tercero, el cultivo de la propia imagen narcisista de estos líderes enfermizos. Y por último, la severa disciplina interna. Se requiere obediencia debida, nada de autocrítica, y se implementan medidas coercitivas, como ya lo vimos con el plan de la pandemia. Pues muchos se acuerdan hoy, desde luego, de lo que pasó con la pandemia, ya no solo porque estuvimos encerrados en las casas, sino también por los casos de corrupción que hubo después, en un momento en el que se habla de 800.000 millones de euros. Claro, Cristian, habrá alguno que piense, oye, pues igual este mensaje que se está lanzando en una semana en la que también se habla del euro digital tiene que ver con esto, ¿no? Igual la crisis que comentaba ahora Javier, pues se está creando para tapar o para crear otras cosas. ¿Cómo valoras tú lo que ha pasado en Europa en las últimas horas? Sí, totalmente de acuerdo. Es un guión que parece incluso hasta obsceno, ¿no? Por lo predecible, en el cual se trata de una forma más descarada, cada vez más descarada, de manipular a la gente a través del miedo y de la propaganda, ¿no? Esa propaganda que bien mencionaban de, bueno, viene Putin, viene Putin, viene Putin, la guerra de Putin, siempre esa demonización que se hace de un país que curiosamente siempre ha respondido a agresiones, siempre ha llevado adelante guerras defensivas y no ofensivas. Y aparte de esta propaganda, el miedo, ¿no? Incentivar un miedo casi inexplicable, un miedo visceral, un miedo que remueva, ¿no? los tejidos más sensibles de la población para que pueda ser sometida, como bien mencionaban, lo que sucedió en la pandemia, lo que sucede en determinadas circunstancias en las cuales justamente se busca encerrar a la población, sumirla en la inacción para poder manipularla y dirigirla. Este famoso kit de 72 horas realmente es algo que no deja de asombrar. Esto remitirse a un posible ataque militar o una catástrofe climática. Es como que tienen un abanico, un menú a la carta. Y esto yo hoy lo pensaba, tranquilamente puede ser utilizado incluso en la situación en la cual las poblaciones de Europa empiecen a despertarse y a sacudirse
esta cuasi dictadura en la cual ya están viviendo, ya que lo vimos incluso como la democracia es democracia siempre y cuando las poblaciones hagan lo que quieren las élites europeas. Entonces, cuando las poblaciones se cansen de una vez y salgan a las calles seguramente a reclamar, como ya lo hacen en varios lugares, como sucedió en Rumania ante la violación de la voluntad popular, justamente puedan invocar alguna de estas catástrofes o la famosa intervención rusa, tantas cosas que son casi míticas ya en el ideario de la población, ¿no? A su vez llevado adelante por esta propaganda, que tal vez buscan incluso eso, ¿no? Lograr que las poblaciones se encierren en sus casas y puedan así hacer frente a cualquier manifestación de rebeldía ante esta situación que realmente se muestra cada vez más dictatorial, paradójicamente en un territorio que como es Europa, que decía defender y tener en sus manos como una especie de quinta esencia de los valores democráticos y liberales de la humanidad. Bueno, pues pendientes de estos mensajes desde Europa, de estas alertas que se están lanzando, os quiero preguntar cuánto influye en la guerra en Ucrania y sobre todo cuánto ha influido las conversaciones que se están manteniendo en Arabia Saudí en esta postura de los líderes europeos, en este caso de la Comisión. Javier, hemos dicho mucho que Europa está en la mesa de los niños, ¿puede ser una pataleta, puede ser la forma de intentar influir en las conversaciones o boicotearlas, que también es otra opción? Yo creo más que influir, es decir, es como la pataleta también, es una pataleta del malvado que se ve descubierto, del que ha hecho, es que no quería poner el símil con una travesura de niños, porque cuando se está jugando con vidas humanas y se está jugando no solo con el presente, sino con el futuro de la humanidad, lógicamente no es comparable a una maldad infantil. Las conversaciones, ya hemos visto que Rusia acaba de acusar hoy miércoles otra vez a Ucrania de violar la tregua energética acordada en Riad. Se había hablado de una tregua de 30 días para evitar cualquier ataque contra infraestructuras energéticas. Esto desde el 18 de marzo. Y estamos viendo cómo ha habido el lunes ataques a la red eléctrica en territorio ruso por parte de Ucrania. Cuando hablamos de Ucrania, no confundamos al público. Es la logística militar de determinados países de la OTAN y porque para eso tienen que tener la capacidad para dirigir los drones y luego las armas proporcionadas continuamente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se ha ido un poquito al este del Atlántico, va camino del Pacífico cada vez más. Los ataques con drones ucranianos también a las regiones de Kursk y de Bryansk, también el ataque a instalación subterránea del almacenamiento de gas frente a las costas de Crimea contra la industria, los ataques continuos de Ucrania contra la industria petrolera y gasística demuestran, al menos desde el punto de vista de datos y de la racionalidad, dos cosas importantes. La incapacidad del actual ocupante en Kiev para negociar, punto número uno, es incapaz para negociar. Y el punto número dos, es incapaz el ocupante en Kiev de cumplir con cualquier posible acuerdo, porque si no hace ni una semana se pone este acuerdo desde el 18 de marzo y se empieza atacando lo que acabo de decir con pelos y señales y datos, cualquier acuerdo de alto el fuego no debería de permitir a Ucrania, en primer lugar, esta asistencia logística satelital, esta guía de drones de ataque y este envío continuo de armas a Kiev. Lo que está haciendo es boicotear los acuerdos que se están continuamente desarrollando entre Estados Unidos, por una parte, con Rusia y Estados Unidos, por otra parte, con Ucrania. Ahora se habla de pausar los ataques en el mar y otra vez contra los objetivos energéticos. Pero para que dos partes cumplan un acuerdo, tienen los dos no solamente que declarar formalmente que lo van a hacer, sino que lo hagan en lo fáctico, en lo real. Por lo tanto, yo no veo
incluso no sé si vamos a hablar de lo que ha pasado con el caso del Signal, que lo quieren tratar ahora como Signal Gate, pero es que yo creo que lo que está dando por parte de la administración de Estados Unidos es, incluso con esa filtración, es que cuidado, un aviso a navegantes, no vamos a estar rescatando a Europa incluso cuando se está buscando el atolladero de un enfrentamiento directo con Rusia, no ya el enfrentamiento que es una guerra proxy de Estados Unidos, OTAN contra Rusia, sino el enfrentamiento directo del cual parece que la administración Trump querría no asistir y no querría provocar. Ahora hablamos sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre este escándalo que está sacudiendo a Donald Trump. Por cierto, leí hace escasos minutos que entre bambalinas llama estúpido al asesor de seguridad nacional. Ahora miramos a lo que ha pasado en Estados Unidos, pero te quiero preguntar también, Cristian, por esta posición de Europa, esta pataleta que estamos comentando y cómo puede afectar a las negociaciones en Ucrania. Sabemos que Trump y Putin se entienden bastante bien, se está viendo en las conversaciones que se han mantenido en Arabia Saudí, pero hay que tener en cuenta que estos mensajes que se lanzan desde Bruselas también pueden de alguna forma afectar a Rusia, ¿no? Se pueden sentir amenazados, tanto que se habla de la amenaza rusa, yo creo que puede ser también al contrario, ¿no? Que en el Kremlin, que en Moscú empiecen a sentir una amenaza europea con estos mensajes, con el aumento del gasto en defensa, los 800.000 millones, se pueden pensar, y tendría su cierta lógica, que nos estamos preparando para una guerra con ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que Rusia está amenazada no desde ahora, sino desde hace muchas décadas. Y por supuesto contrasta, ¿no? De esto que hablábamos de este pánico, este miedo que se le quiere infundir a la sociedad europea, impacta y contrasta con la tranquilidad con la que se vive aquí en Moscú, por lo menos, donde estoy en este momento. En este sentido, yo creo que sí, como muy bien refería Javier, Europa creo que no se resigna a esto de estar en la mesa de los niños, ¿no? No estar invitada a este diálogo por la paz, y yo creo que no está invitada porque es imposible que Ucrania no esté invitada. Ese es un problema también, porque Ucrania no está por la labor de la paz, el régimen de Kiev no está para nada en la voluntad de este régimen el arribar a un acuerdo y llevar adelante una paz duradera. Y yo creo que Europa tampoco tiene esa voluntad, por lo menos las élites europeas, esas élites gobernantes. Y por supuesto que en ese sentido, utilizando como antes utilizaba a Zelensky Joe Biden, ahora lo utilizan estas élites europeas, Macron, etcétera, para Starmer, los infaltables anglosajones, para sabotear y boicotear cualquier tipo de acuerdo al que se pueda arribar entre Washington y Moscú, en una situación en la cual parece bastante, por lo menos para mí, bastante creíble la voluntad de Estados Unidos de llegar a un acuerdo, ya sea por la paz o incluso por que se ve que tiene la Casa Blanca y que yo creo que puede hacer en este momento muchos mejores negocios con Rusia que con Ucrania e incluso con la Unión Europea. Y entonces por eso obviamente es que no puede ser confiable la palabra de Zelensky en cuanto al cumplimiento de cualquier tipo de acuerdo, ya sea el de esta tregua de no ataque a objetivos energéticos que ya ha violado en innumerables ocasiones, incluso cuando se terminaba de llegar a ese acuerdo. Yo creo que una suerte similar puede correr este acuerdo del Mar Negro y realmente lo que es muy, muy triste, me parece a mí, para Europa es el hallarse con un liderazgo tan menoscabado, no tan realmente, o una falta de liderazgo, mejor dicho. Cuando nosotros pensamos en quiénes fueron los gobernantes, por ejemplo, de Francia, o un Charles de Gaulle, o incluso siendo un personaje que no es de mi preferencia, como
Winston Churchill, en el Reino Unido vemos que hubieron políticos de fuste que tenían liderazgo, que realmente sabían llevar adelante políticas concretas que tenían que ver con los intereses nacionales, y hoy vemos a estas élites en el viejo continente que lo único que saben hacer es seguir los mandatos de un globalismo financiero y estar totalmente a espaldas de los intereses populares. Así que creo que a Europa, por lo menos por ahora, solo le queda hacer estas pataletas, pero que no dejan de ser muy peligrosas también. Bueno, pues desde luego peligrosas las pataletas, también los discursos que se están viendo desde Bruselas. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que se diga en este sentido. También, como siempre, atentos a las últimas horas que en este caso conciernen a Estados Unidos. Les contamos que la Embajada de Estados Unidos en Vilnius, es decir, en Lituania, ha informado este miércoles en un comunicado de prensa que 4 soldados estadounidenses fueron reportados como desaparecidos en un área de entrenamiento cerca de la ciudad lituana de Pabradė. Según el comunicado de prensa, el equipo de búsqueda de los 4 soldados incluye al ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Lituania y las Fuerzas del Orden lituanas. Según varios informes, los soldados estaban realizando un entrenamiento táctico regular cuando desaparecieron. El comunicado dice que quisiera agradecer personalmente a las Fuerzas Armadas de Lituania y al personal de primera respuesta que acudió rápidamente en su auxilio durante las operaciones de búsqueda, es lo que declara el comandante general del 5º Cuerpo, el teniente general Charles Costanza. Dice que es este tipo de trabajo en equipo y apoyo lo que ejemplifica la importancia de la colaboración y la humanidad, independientemente de las banderas que lleven sobre sus hombros. Es la última hora en este sentido. Se habla de que 4 soldados estadounidenses han desaparecido cerca de la frontera con Bielorrusia. En un mensaje en X, la embajada ha informado que los soldados han desaparecido en un campo de entrenamiento cerca de la frontera bielorrusa. No especifica cuándo desaparecieron. Muy pendientes de lo que está pasando, de lo que esté pasando en Lituania. Vamos a mirar precisamente a Estados Unidos, donde sin duda la actualidad pasa por esta filtración de The Atlantic, este chat secreto en el que un periodista pudo acceder y que también está poniendo contra las cuerdas a Donald Trump, sobre todo al asesor de seguridad nacional, a Mike Waltz. También se habla de Pete Hegseth, se habla y mucho de los mensajes que mandaba J.D. Vance contra Europa. Javier, te quiero preguntar por esto, si estás sorprendido por la filtración que hemos visto en Estados Unidos y si crees que puede afectar de alguna forma a Donald Trump. Se puede decir que es la primera mancha en los primeros 2 meses en el cargo. Tanto como la primera mancha, hay manchas de esta mancha se sale, es decir, se frota y sale la mancha. Hay otras manchas, las de sangre, que esas son más difíciles de quitar por generaciones. No se ha compartido información clasificada en cadena de mensajes. Esto ya lo ha dicho el director nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, la directora, mejor dicho, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Y en cuanto a lo que se ha dicho, voy a incidir porque me lo he estado leyendo de cabo a rabo y realmente lo que se ha dicho son obviedades, que es un aviso claro para los navegantes de esta Europa otanizada, de esta Europa globalista financiera. Estoy pensando en los 18 miembros que estaban, J.D. Vance, Marco Rubio, Mike Waltz, Susie Wiles, Stephen Miller, estaban hablando de los ataques hutíes para el 15 de marzo. J.D. Vance decía que era un error, lo cual lo comparto con J.D. Vance, porque si fuese estadounidense, pensaría, si solo el 3% del comercio de Estados Unidos pasa por el canal de Suez y el 40% que pasa es de la Unión Europea, estaríamos haciendo, si fuese estadounidense, un trabajo a Europa. Y pedía a J.D. Vance que se retrasase. La respuesta de Mike Waltz es, ya sea ahora o dentro de un mes, decía que debería de ser Estados Unidos quien realizara esta reapertura de estas rutas comerciales por petición del POTUS, es decir, por petición de Trump. Están trabajando, decían, los departamentos de Defensa y Estado para determinar cómo recopilar los costes asociados, hombre, nada es gratis, para cobrárselos a los europeos.
Y la respuesta de J.D. Vance es, si hay que hacerlo, hagámoslo. Simplemente odio rescatar a Europa otra vez. Es decir, no creo que sea para rasgarse las vestiduras. Es realpolitik. Los otros lo venden en las intervenciones, las múltiples intervenciones desde Obama, Premio Nobel de la Paz, pasando por Biden, son todas intervenciones humanitarias. No hay interés plutocrático aparente, no hay interés por el dinero. Las muertes en Siria, en Gaza, en Libia, esas muertes son humanitarias. Lo digo con ironía, no puedo poner comillas, solo puedo poner cara. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se está diciendo es realpolitik. Toda operación tiene un coste y, por lo tanto, si los europeos son tan valientes, y no quiero hablar de los europeos, de las élites, porque los europeos sufrimos de estas élites corruptas e ineptas e ineficaces. Si la Unión Europea no lo remunera, entonces la doctrina de la política exterior, termino, de Trump es clara. Rechaza toda acción que no suponga un beneficio no tangible a largo plazo. Por lo tanto, hacerlo e ir para nada y no cobrarlo es en contra de los intereses de la ciudadanía y de los impuestos que pagan los ciudadanos de Estados Unidos. Los ciudadanos europeos tendríamos que ser más reclamadores ante nuestros gobiernos de que cada acto de malgasto o de desvío de fondos que hacen nos lo están quitando de nuestros bolsillos, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Si pensáramos así, otro gallo cantaría. Bueno, pues es un momento desde luego para pensar, para reflexionar también en Estados Unidos. Cristian, quiero saber qué opinas tú del escándalo que se ha vivido en las últimas horas y también, bueno, de la reacción que empezamos a ver de los altos cargos en Estados Unidos. Con todo lo que ha dicho magistralmente Javier. Lo que podría agregar es que, por supuesto que se sienten tan aludidos, como muy bien decía, vuelvo a repetir, Javier, haciendo la salvedad élites europeas, porque el pueblo europeo no es ni más ni menos que víctima de estas élites, y se sienten muy tocados, muy aludidos, muy lastimados, muy ofendidos, cuando en realidad no, en esos chats no se, J.D. Vance no dice nada que no les haya dicho a la cara en Múnich. Me parece que en ese sentido puede tener la frente bien alta y la conciencia tranquila, que ha hablado de frente y muy claramente. Que esto haya tenido como respuestas, en lugar de reflexionar acerca de la posición de este aliado histórico, los Estados Unidos, para con Europa en esta nueva posición, que en vez de llamarse a la reflexión por parte de los europeos hayan elegido sollozar en cámara y lamentarse y decir lo malo que era la administración Trump-Vance, por decir estas palabras, bueno, esa es otra historia. Cuando no se quiere ver la realidad es imposible generar un cambio. Por otro lado, ¿qué esperan, sin entrar en detalles acerca de lo económico, que de vuelta coincido hasta en las comas con lo que decía Javier respecto de esa operación puntual respecto de los subtíes? Pero digamos, estas élites europeas, ¿qué posición esperan de la administración Trump cuando se cansaron de hacer campaña en contra justamente de Donald Trump? Se cansaron de decir cosas en contra de la figura del republicano y de avalar a la figura de Kamala Harris y de Joe Biden en su momento, de tener todas las políticas wokistas que, por supuesto, rechaza la Casa Blanca y embanderarse en las mismas. Entonces, en este sentido, más allá de que esta desprolijidad, porque claramente lo que sucedió es una desprolijidad, coincido en que, como dijo Tulsi Gabbard y Ratcliffe, no se develó ningún tipo de secreto de Estado, ni mucho menos, pero sí fue una desprolijidad, y creo que hay quienes en este momento quieren responsabilizar a Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, y yo creo que ahí la desprolijidad mayor la cometió Mike Waltz, que según tengo entendido, tal vez me equivoque, no es precisamente del ala más trumpista del gobierno de los Estados Unidos, sino que tiene tal vez un perfil un poco más neoconservador.
Pero bueno, en definitiva fue una desprolijidad, pero nada del otro mundo, y tampoco, vuelvo a reiterar, ninguna opinión que sea novedosa respecto de la Casa Blanca, la actual Casa Blanca, respecto a lo que es Europa. Esta Europa que, de vuelta, y con esto cierro, parece vivir en la misma fantasía que, si se me permite, porque al ser un protegido de Bruselas y de la OTAN europea, Zelensky, me viene a la mente cómo parecen vivir en un escenario ficticio, como esa foto que se mostró en la revista Time hace pocas horas, con Zelensky posando con dos cuadros que son sus favoritos, uno de los cuales muestra el Kremlin en llamas y diciendo que él vive ahí, que él vive en esa victoria. Algo totalmente ficticio que parece alejado absolutamente de la realidad, y que desgraciadamente en algunos aspectos, lo traigo a colación porque parecería que esta Europa, que no quiere ver la realidad y no quiere hacer una autocrítica, sí vive en una realidad paralela que nos es ajena, por lo menos a los que vemos el mundo de este modo. Bueno, pues ya que estamos hablando de Europa y que estamos hablando de Estados Unidos, es decir, estamos hablando de Donald Trump, vamos a conectar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En este momento de alarma desde Bruselas habla de la implicación de Estados Unidos dentro del bloque. Ojo, porque acaba de decir que necesitamos saber, Europa necesita saber, dice literalmente, que el tío Sam todavía nos respalda. Escuchen las palabras de Mark Rutte. Europe needs to know that Uncle Sam still has our back. But America also needs to know that its NATO allies will step up and play their full part, without restrictions and without capability gaps. It's only fair. Reassurance is a two-way street. The US commitment to NATO comes with a clear expectation that European allies and Canada take more responsibility for our shared security. So, at our summit in The Hague, we will begin a new chapter for our transatlantic alliance, where we will build a stronger, fair, and more lethal NATO to face a more dangerous world. A stronger NATO means investing and producing even more for our defense. A fair NATO means all allies doing their fair share. And a more lethal NATO means that where we will always remain a defensive alliance, we will always be ready and able to do whatever it takes to stay safe. When it comes to spending more, European allies and Canada have stepped up with huge new investments. Last year alone, they increased defense spending by 20%. And over the last decade, they added an extra 700 billion for defense. And many have pledged to go further and faster. Poland is leading the way, alongside Estonia, Latvia, Lithuania, moving to spending 5% of GDP in the coming years. The German parliament has unlocked more than $1 trillion in extra defense and infrastructure spending. Czechia, Denmark, Sweden, France, Finland, Norway and the United Kingdom have committed to considerably ramp up spending. And the European Union, only last week, came out with an initiative to free up to 800 billion. Pendientes de las palabras del secretario general de la OTAN, pendientes de Mark Rutte, que volverá a hablar a eso de las 5:15. Si os parece, comentamos esto, Javier. Dice que Europa necesita saber que el tío Sam todavía está detrás. El problema es que el tío Sam ya no es Biden, ahora es Donald Trump y el juego ha cambiado, ¿no? También quizás sea uno de los motivos que explica lo que estamos viviendo en las últimas horas, ¿no? Con este kit de emergencia. He tomado algunas notas de lo que decía y claro, pedir lealtad entre aliados, la lealtad entre aliados ha de ser algo bilateral. No se puede pedir lo que no se da de entrada. Una NATO más fuerte, una OTAN más fuerte, sí, pero ¿para qué y contra quién?
el incrementar los gastos que antes se preveían hace escasos años, que con un 2% era suficiente del PIB, luego se pasa al 3,5% y ahora del 5%. Gastos cada vez más estratosféricos, incremento de inversiones que se detraen de los presupuestos de otros gastos de las naciones, como pueden ser gastos sociales, gastos de inversiones de educación, en sanidad, en obras públicas, y claro, y decir sobre todo lo que me ha llamado la atención, la lealtad entre aliados ha de ser bilateral. Y sobre todo, un escudo contra el miedo. Un escudo contra el miedo no es incrementar el miedo, porque permíteme un excurso sobre el punto de cómo está Bruselas, la Unión Europea, que deja de ser una organización económica para ser una organización de dar a la maquinita del gasto militar, es decir, otanizada. Bruselas quiere obligar desde este año, esto ha sido hoy noticia, que los colegios y que las escuelas infantiles que impartan a los niños un kit de esa estrategia de la Unión Europea para prevenir y reaccionar ante amenazas y crisis. ¿Dónde está la protección a la infancia y al menor? Porque infundir miedo es dominar otra vez por el terror, es el ejercicio de la violencia psicológica, es incrementar el terrorismo emocional, el terrorismo informativo, el terrorismo gubernamental de la Unión Europea y de algunos gobiernos de la Unión Europea. Aterrorizar menores es cuando de lo que se trata o de lo que se trataba era, hasta hace años, de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en su integridad física, en su integridad psíquica, en su integridad psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia. El terror es la peor forma de violencia, porque hay que asegurarles a los niños, a las niñas y a los menores un entorno seguro, propicio para su crecimiento y su desarrollo. Y esto no lo digo yo, lo dicen leyes nacionales y lo dicen leyes internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89, ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 4425, declaraciones de Ginebra del año 24 sobre los derechos del niño, declaración de derechos del niño de la Asamblea de la ONU del 59, y así otras muchos más. Ahora van a por las psiques de nuestros menores, infundir miedo a los niños en las escuelas. Es decir, son tan woke hasta hace, y lo siguen siendo, diciendo que no a los cuentos de Walt Disney y sí a las peroratas de la Von der Brucken. De verdad, ¿cómo se puede pedir lealtad entre aliados cuando un aliado está en una vorágine de terror? Cuando se están buscando incluso a utilizar las psiques de nuestros menores con las consecuencias negativísimas que tiene educar desde el miedo, desde el terror, desde la más tierna infancia. Lealtad. La lealtad ante el terror, jamás. La Unión Europea pacta con terroristas. La Unión Europea puede hacer hasta prácticas de terrorismo psicológico o lo pretende hacer con los niños y con los menores. Pero desde la administración Trump no pueden pedir lealtad a esta administración de la Unión Europea y de la NATO, de la OTAN, que lo único que busca es el enriquecimiento por el miedo y por el terror. Bueno, pues pendientes de la OTAN, de Europa, también de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Cristian, Javier, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Todo es Geopolítica. Un placer. Muy buenas tardes. Un abrazo. Muchas gracias. Nosotros que vamos a seguir analizando este día de miedo en Europa, este día de auténtico surrealismo, y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Alonso. Se suma con nosotros en estos últimos minutos de Todo es Geopolítica. Antonio, estamos deseando saber cuál es tu opinión, tu valoración de lo que se está viviendo en las últimas horas, este surrealismo que ha tenido su punto más álgido con el vídeo que se ha hecho viral sobre el kit de emergencia. Sí, bueno, desde luego es todo una operación, parte de una operación psicológica, porque desde luego a nadie le entra en la cabeza que con un kit de supervivencia de 72 horas, ¿de qué te va a proteger? ¿No? ¿De qué te va a proteger cualquier cosa que puedas meter en ese kit? Un kilo de arroz, un kilo de lentejas, 5 litros de agua, no sé, ¿qué puedes meter ahí para prevenirte de qué? Esa es la cosa, ¿no? Hace 3 años escasos, o menos de 3 años, en Suiza se publicó un vídeo semejante, pues eso, ¿no? Pues, ¿qué harías tú si en caso de que se cortase
la electricidad en el país, de que el país se quedase sin electricidad, ¿no? Pues tienes que tener en tu casa aprovisionamiento para 48 horas, para ti, para tu familia, etcétera. Bueno, pues eso era un caso concreto de, bueno, ¿qué puedes hacer tú frente a esto? Pero es que esto del kit de las 72 horas, ¿de qué? ¿De dónde? ¿De dónde sale eso, no? Es decir, ¿cuál es la amenaza, no? ¿De qué nos están previniendo? Entonces, es todo más bien una operación psicológica, no porque una mochila, un kit, vaya a ser eficaz durante esas 72 horas, porque pasadas esas 72 horas, ¿qué? En el caso de Suiza, era que esas 48 horas eran las necesarias para que el Estado se hiciera cargo, se hiciera responsable de la situación y pudiera maniobrar y hacer lo que fuera necesario para restablecer todo el sistema eléctrico en el país. Pero en este caso, 72 horas, ¿para qué? No, para responder a una emergencia climática. ¿Qué diferencia va a haber una emergencia climática 72 horas antes, 72 horas después? Que alguien me lo explique, ¿no? No, es que Rusia nos va a atacar con bombas nucleares. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con esa mochila de 72 horas? ¿Es que después de 72 horas se va a acabar la radiación? Es que no lo sé. Entonces, a nadie le entra en la cabeza que esto sea una cuestión que haya que realmente tomarse en serio, de ir al supermercado y comprar lo que sea, papel higiénico, hay que comprar papel higiénico, ¿no? Entonces, esto es todo contribuir a la histeria colectiva de tanto del España nos roba, ¿verdad? Pues ahora es la histeria colectiva del Rusia nos invade, ¿no? Que vienen los rusos, que vienen los rusos. Vamos a ver, oiga, ¿quién en sus cabales puede admitir la hipótesis de Rusia va a invadir España mañana? Pues no lo sé. Yo, desde luego, y hablo con mucha gente a lo largo de la semana, alumnos, profesores, de unas opiniones, de otras, de un espectro ideológico, de otros. Nadie, ni expertos, ni no expertos, a nadie, ni taxistas, a nadie le entra a la cabeza que eso vaya a ser así. Y entonces, bueno, pues nos tenemos que estar preparados por si invaden Polonia. ¿De verdad tú te crees que Rusia va a invadir Polonia? Un país de la OTAN, un país que por mucho que Estados Unidos ahora esté de salida del conflicto de Ucrania, ¿tú crees que Estados Unidos dejaría sola a Polonia y le quitaría el paraguas nuclear porque sí? Otra cosa muy distinta es que todo esto forme parte de la negociación con Rusia, de Estados Unidos con Rusia. Bueno, entonces, en ese contexto, pues sí que tiene sentido que se le presente a los rusos esta idea de, mira, los europeos se están preparando para la guerra. Bueno, pues un error de cálculo, porque pensar que los rusos se van a tomar en serio esto de la mochila de las 72 horas, pues bueno, en fin, es apostar muy alto, ¿vale? Entonces, a mí me parece, o que forma parte del contexto de una negociación entre Estados Unidos y Rusia, o bien que es una histeria colectiva que, pues, el mal del centeno. Es esto, ¿no? Que de repente la gente se ha vuelto loca, ¿no? Es una histeria colectiva en la cual Estados Unidos va en dirección hacia la paz, está negociando la paz, y de repente la Unión Europea va en dirección contraria y está poniendo todas las bases para ir hacia la guerra. No lo olvidemos. Rusia no ha atacado, de momento, a día de hoy, ningún país de la OTAN. Ninguno. Ahora bien, no podemos decir lo contrario. Miembros de la OTAN, países de la OTAN, han atacado territorio ruso. Y esto es muy grave, porque si esto no se para inmediatamente, pues puede ser que le estemos dando motivos a los rusos para efectivamente comenzar a atacar, pues, Reino Unido, Polonia, Estonia. Es decir, o nos calmamos un poquito y hacemos caso de Donald Trump, o esto puede acabar muy mal para nosotros. Rusia, desde luego, hasta donde yo sé, después de 3 años de guerra y de conquistar solo entre comillas, el 20% de Ucrania, decir que sí, que está dispuesta y está preparada para conquistar toda Europa, pues, en fin, por favor, pongamos un poquito de racionalidad, pongamos un poquito de cordura y, como dice uno de los comentaristas de Negocios TV, dice, eso me parece un disparate. Efectivamente, es un disparate pensar que la Unión Europea puede hacerle frente a Rusia sola, sin el paraguas nuclear de Estados Unidos,
y es un disparate pensar, calcular, hacer estos cálculos, pensar que Rusia lo que quiere a día de hoy, en fin, como no tiene otra cosa, nada que hacer antes de Pascua, pues venga, vamos a hacer planes para invadir Estonia, Polonia y Alemania. Venga, ¿por qué no Alemania? Venga, que se acerca la Pascua. Es un disparate por completo. Yo no sé, insisto, y con esto acabo, no sé si es una cuestión dentro del contexto de la negociación o si es que a alguien se le ha ido realmente la cabeza en Bruselas. Desde luego, me tengo que leer más al detalle el White Paper, el libro blanco de defensa que publicó Bruselas hace una escasa semana, pero vamos a ver si hay que tomárselo en serio o hay que ir empezando a pensar pues eso, ¿no? En descabalgar de estos puestos de dirección a esta gente que está apostando por la guerra tan en serio. Y hay que tener cuidado porque de tanto apostar por la guerra, al final pues van a acabar ganando y nosotros vamos a empezar a perder. Bueno, pues un día, desde luego, para poner un poco de cordura entre tanto miedo y entre tanto alarmismo, aunque digan que no, aunque digan que es mejor ser precavido, yo creo que es mejor, pues lo que dices tú, ¿no? Tener un poquito más de cordura y de seriedad. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Nosotros hacemos una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida miramos a los mercados, pendientes, por cierto, de Mark Rutte, de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con todo Rolling Stocks de la mano de Alma Navarro.